julio de perdón, agosto ya, estamos ya en el octavo mes del año. Es un gusto compartir con ustedes nuestra primera edición aquí en Información y Análisis. Hoy con invitado especial vamos a estar hablando con el señor Guillermo Sicardi, consultor internacional de empresas, catedrático y persona referente también en torno a los temas que implican las empresas. Por eso para nosotros es un gusto y un privilegio poder conversar con él en esta mañana, en este inicio de jornada aquí en el canal 5 Días. Vamos a hablar sobre la conferencia que próximamente va a estar dando en nuestro país, repensando nuestros procesos de negocios. Mucho hay que pensar en eso en este periodo de pandemia y vamos a hablar en estos minutos con don Guillermo Sicardi, que ya lo saludo. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, iniciemos rápidamente. Esto empezó como la idea de tener esta conferencia, como para que la gente pueda entender el inicio de todas las cosas, ¿no? Bueno, el tema este de la pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos cambiáramos nuestros hábitos de trabajo y lo que ha hecho es acelerar una serie de procesos que ya se vienen, que ya están iniciados desde hace años. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Oxford del año 2013, se llama The Future of Employment, el futuro del empleo. Y ahí ellos evalúan que por los avances de la tecnología, de la robótica y la mejora de procesos, el 47% de las tareas, de los empleos que estamos acostumbrados a realizar van a desaparecer. Bueno, ¿por qué? Porque van a ser sustituidos por tecnología y demás. ¿Qué está sucediendo ahora con esta pandemia? Muchos de esos procesos se han acelerado. Y entonces parte del trabajo es ver cómo hacerlo, cómo adaptarnos a esta nueva modalidad, cómo aprovecharlo. Y ahí básicamente vamos a estar viendo tres temas. Uno, cuando uno analiza un flujo de un proceso X, compras, ventas, administración, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué tareas podemos eliminar? Tareas que ya no agregan valor, tareas que tuvieron sentido en el pasado pero hoy no lo tienen. Una vez que detectamos las tareas a eliminar, pensar en cuáles podemos automatizar. Y automatizar no es solo comprar un robot, a veces es usar una planilla Excel y dejar un papel. Son cosas que podemos poner en piloto automático. ¿Para qué? Porque de esa manera ganamos tiempo, liberamos tiempo de la gente para que la gente, los recursos humanos puedan agregar valor. Y esa es realmente la diferencia que tenemos que dar. Guillermo, justamente me leíste bien en torno a cuando te preguntaba el inicio de esto y no te hablaba tanto de la forma de esta conferencia, sino el fondo de la conferencia. Y me llevaste a una cuestión también que en lo particular estoy leyendo mucho, que es el futuro y el futuro de los empleos. Ahora, hay una cuestión traumática también en eso, porque implica el tema de los recursos humanos. ¿Cómo se entiende también esto para que no sea tan traumático utilizando esa palabra? Bueno, a ver, traumático va a ser, porque ¿qué pasa? Si bien no es para generar temor, cada vez que hubieron innovaciones tecnológicas, se destruyeron puestos de trabajo, pero se crearon otros. ¿Ah? Con la revolución industrial, el gran ejemplo se pone, por el 1850, aparecen los telares automáticos y obviamente que dejan a muchos tejedores y tejedoras a mano. Pero por otro lado, pasaron dos cosas muy buenas. Uno, se abarataron enormemente el costo de los productos, porque antes tener un abrigo en la Inglaterra en 1850 era solo para los ricos. Con los telares, esos abrigos pudieron llegar a millones de personas. Y luego se crearon otros empleos que eran los que fabricaban los telares, los que reparaban los telares, los que manejaban los telares. Lo que se está viendo ahora, que estas nuevas revoluciones tecnológicas van a ser muy disruptivas. Y sobre todo para las tareas que son más rutinarias. Porque ¿qué nos dice este estudio de Oxford? De esas tareas amenazadas son las tareas rutinarias. Y por rutinas no solamente son tareas que tienen o que demandan poca formación académica, sino cualquier rutina. Un contador público con 4 o 5 años de estudios universitarios, por el solo hecho de liquidar impuestos, esa tarea va a desaparecer. Ya hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, un software se llama TurboTax, hace más del 50% de las liquidaciones de impuestos se hacen en forma automática. E incluso la tecnología de IBM, Watson, está evacuando consultas jurídicas en Estados Unidos con la misma precisión que te cobra un abogado de $500 la hora. Entonces,
todo lo que sean rutinas van a desaparecer. ¿Cuáles son las tareas menos amenazadas? Justamente las que implican creatividad, innovación, por un lado, inteligencia, desarrollo, eso sí demanda formación, pero las otras son las tareas que implican interrelación humana. Terapistas, maestros, atención al cliente, customer service, entregar y dar un buen servicio, porque el ser humano no solamente es la tecnología y la robótica, sino que es la afectividad. Y esa afectividad que hoy vemos como la pandemia está afectando, bueno, es parte de los factores. Y para ello tenés que alinear a los recursos humanos para que realmente agreguen valor. Tal vez no lo agreguen con inteligencia, innovación y creatividad, que eso dejémoslo reservado a una élite, pero el buen trato, la amabilidad, un proceso bien hecho, caramba, eso hace la diferencia y así hay que apuntar. Vamos a hablar un poquitito más sobre esto a la vuelta de esta pausa que tengo que cumplir, pero me parece interesantísimo realmente para iniciar la jornada hablando sobre esto, ¿no? Y el gran desafío del futuro que en realidad también me decía yo una persona, Guillermo, y no sé si vas a coincidir conmigo, que en realidad el futuro ya no es tan futuro, en realidad es el presente y ya vivimos eso el día a día. Te pido que te quedes con nosotros un ratito, ya enseguida estamos de vuelta y también a nuestra teleaudiencia en nuestra primera entrega de información y análisis. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Como habitantes de este planeta, nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Resulta increíble ver cómo todo lo que nos rodea va cambiando. En Sueñolar somos parte de esta evolución. Por eso te presentamos nuestros nuevos colchones Compact Flex. Vienen compactados y enrollados y quedan listos para su uso de una forma súper práctica y sencilla. Sueñolar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Estamos de vuelta nosotros aquí en Información y Análisis. Me comentaba don Guillermo Sicardi que está ahí cerca de Montevideo, temperatura agradable. Nosotros aquí para nuestra teleaudiencia que recién se pone en contacto con nosotros, la temperatura está en 21 grados. Hoy se espera una máxima de 32 grados, así que a tener en cuenta también eso. Estamos en comunicación y hablando en este inicio de jornada con don Guillermo Sicardi, es abogado, máster en Administración de Empresas, consultor internacional y emprendedor. Tiene experiencia como ejecutivo de empresas multinacionales y es profesor de posgrado y desarrollador de negocios. Va a dar una conferencia en breve aquí en nuestro país, conferencia repensando nuestros procesos de negocios. Y en la pausa estábamos hablando de cómo se
eh, repiensan o vuelven a pensarse estos procesos en estructuras donde todavía estamos en la época medieval en algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se va a dar ese proceso? A mí me gustaría justamente ver, y hablábamos y les mencionaba que también tengo formación de abogado, y uno cuando va a tribunales ve todavía los expedientes en papel, y a veces el papel se pierde o se destruye. Entonces, innovar en este sistema tan complejo, ¿cómo va a ser posible? Y ahí le vuelvo a insistir en el tema traumático, ¿no, don Guillermo? Bueno, para que a ver, la tecnología cada vez se va a aplicar más por dos motivos. Primero, porque facilita muchas cosas. Pensemos algo sencillo. Antes, para enviar una carta tenías que escribirla en papel, llevarla al correo, esperar 15 días que llegara. Hoy mandás un mail, un WhatsApp, en segundos ya están respondiendo. A su vez, ¿eso qué hace? Obviamente que elimina puestos, pero a su vez genera mucho, libera de tiempo a las personas. La pregunta es, ¿en qué vamos a usar ese tiempo? Si pensamos usar ese tiempo en tareas repetitivas, estamos liquidados. Entonces, tenemos que usarlo por la calidad del servicio. Las empresas cada vez buscan diferenciarse por la calidad de atención y del servicio. ¿Por qué? Porque los productos básicamente tienden todos a parecerse. Piensen, cualquier producto, celulares, heladeras, automóviles, cuando están en una gama, se tienden a parecer tanto en prestaciones como en precio. Entonces, ¿dónde está la diferencia en la calidad de atención? Y allí hay una ley que ha desarrollado mi socio y colega, el doctor Pablo Fernández, que es la ley de los 2/3. Cuando uno analiza por qué los clientes nos abandonan, en realidad siempre el foco se pone, no, que es el precio, y los vendedores presionan a la interna para que bajen los precios, otros se quejan por el producto, pero lo cierto, piensen ustedes, oyentes, televidentes, cuando abandonaron un proveedor, las 2/3 partes es por el servicio, por la mala experiencia. Y esa mala experiencia se puede dar por distintos factores. Uno de ellos es por los aspectos funcionales. Algo no falló, falló el software, falló el sistema. Eso es 1/3. Pero los 2/3 es por la insatisfacción personal en el trato. Es cómo te trató el vendedor, el encargado de servicio técnico, el que hizo el delivery. Y cuando uno analiza los motivos de esa insatisfacción, 1/3 es por un problema de aptitudes, es decir, de conocimientos o habilidades, pero los 2/3 es por un tema de actitudes. Entonces, cuando uno analiza todo el flujo, lo que ve es que los 2/3 del negocio los perdemos en una franja, pero las empresas no están poniendo el foco allí. Lo siguen poniendo en el precio, lo siguen poniendo en el producto, lo siguen poniendo en la competencia, cuando en realidad los 2/3 lo tenemos en factores internos. Y esto en parte también lo que vamos a estar conversando mañana. Ahora, don Guillermo, justamente la pregunta que se me viene es ¿por qué todavía nos quedamos en ese escenario que nos estaba planteando? Porque es una manera de poner el foco diferente. Hasta ahora el foco uno lo ponía en el negocio masivo. Uno creía que vendía productos y empujaba esos productos para que se vendieran, o los mandaba en forma masiva por segmentos de mercado. Hoy, ya hace bastante tiempo, se habla de un marketing relacional, de tener relaciones. Y hoy la tecnología que nos permite conocer los comportamientos de los clientes uno a uno. Antes tú decías, bueno, vamos a segmentar, vamos a lanzar esta oferta para, no sé, mujeres entre 30 y 35 años de tal segmento socioeconómico que viven en tal zona, pum, mandabas ahí. Hoy podés saber el nombre y apellido de cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, va a un supermercado, cuando compra, la mayoría de las veces ya compra con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, o hay un programa de fidelidad, entonces tú sabes lo que le gusta, podés enviar ofertas muy personalizadas. A través de las redes sociales y los mecanismos de segmentación de marketing digital también son mucho más precisos. Entonces uno puede generar la relación. Y de hecho hay que diseñar la relación con los clientes, tanto en el layout del local físico. Piensen cuando uno entra a un banco, piensen lo que era un banco de hace muchos años. Bueno, los mostradores de roble, la gente atrás. Hoy en día cambió el layout. ¿Por qué? Porque cambia la experiencia. Y también no solamente tenés que cambiar los aspectos físicos, sino tenés que cambiar la interacción. Los bancos que trabajan muy bien este tema, ¿qué hacen? El empleado cuando llegás se para, te saluda de una cierta manera, hace las preguntas adecuadas, sigue ciertos pasos de atención que están diseñados.
Al igual que una fábrica diseña el layout de la producción, entra la materia prima, proceso 1, proceso 2 y sale el producto, hay que diseñar la experiencia para que el cliente funcione mejor. Y allí es donde el empleado, el funcionario, puede agregar mucho más valor. Ahora, don Guillermo, y con esto vamos a ir a la pausa, pero quiero preguntarle el punto de lo que estaba describiendo. ¿Cómo va a ser ahora también esa nueva forma COVID de vivir y cómo las empresas deben prepararse para eso? Porque hay como una suerte de temor a ir a los centros comerciales, a ir a las empresas. Es todo un nuevo escenario también en esa forma de repensar, como me estaba mencionando, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá hay dos modelos que el mundo ha estado probando. Uno que es el de las restricciones, el del miedo, el del temor, el quédate en casa, encerrate, cuarentenas obligatorias que han aplicado tanto empresas como países. Y otro va por el lado de la libertad responsable, ¿verdad? Y bueno, esto es como todo. De hecho, también cuando uno analiza las estadísticas objetivamente, el COVID está causando menos daño de lo que puede ser accidentes de tránsito, cardiovasculares. Ahora, eso no quiere decir que la gente mañana no salga a andar en auto. Tenés que andar en auto, ponete el cinturón de seguridad y respeta las reglas. Yo creo que esto va a pasar lo mismo. Vamos a tener que ser un poco más cuidadosos, ¿verdad? Sobre todo porque hasta ahora es una enfermedad que uno no sabe si la lleva adentro. Ese es el gran problema. Porque si uno sabe que tiene, no sé, sarampión, uno no sale a abrazar a los amigos para contagiarlo. ¿Verdad? Que uno no sabe si está contagiado. Y es esa. Pero ahora los hisopados cada vez son más masivos, cada vez son más baratos, cada vez la respuesta es más rápida. Entonces, bueno, en la medida que uno puede hacer un test rápidamente, como antes los test de embarazo, ahora uno compra en la farmacia un test de embarazo y en 2 minutos ya sabe. Eso, bueno, supongo yo que esto va a avanzar y los temores se van a ir disipando y vamos a volver a una normalidad. Don Guillermo Sicardi, le pido que se quede un rato más con nosotros. A la vuelta de la pausa comentamos todos los detalles sobre esta conferencia y hacemos la invitación también a toda nuestra teleaudiencia. En 2 minutos estamos de vuelta. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Estamos ya en la última parte, en esta jornada de inicio de día martes 4 de agosto, 21 grados la temperatura. Muchas gracias a todas las personas que se están poniendo ya en contacto con nosotros desde bien temprano en nuestra primera transmisión de información y análisis. Durante todo el día estaremos trabajando para ustedes para brindarles todas las informaciones. Mañana 5 y 6 de agosto a las 2 de la tarde, 5 Business, Escuela Corporativa. Lo va a tener al señor Guillermo Sicardi, consultor internacional en gestión comercial y humana de empresas de servicios.
repensando nuestros procesos de negocio y las preguntas que justamente nos dice la invitación, qué eliminar, qué automatizar y cómo agregamos valor. Le pido en estos últimos minutos que nos adelante algo, no todo, pero sí algunos de los temas que vamos a tener mañana y pasado mañana, que ya nos decía al comienzo, pero como para estructurar la idea, don Guillermo Sicardi, ¿hacia dónde hay que apuntar? Bueno, hay que apuntar obviamente a la mejora de la calidad de atención a los clientes, sobre todo con el factor humano, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las tareas que las personas pueden hacer y que las pueden hacer en forma diferente y mejor que lo puede hacer un software o una computadora? Y ahí hay los factores básicamente de la empatía y del trato. Entonces, si, por ejemplo, cuando uno entra a un comercio, es mejor que el empleado siga ciertos procesos, ciertos estándares de atención. La pregunta es, ¿por qué cuando uno sabe que esas cosas funcionan, porque las vio en el mundo, después no se aplican? ¿Por qué es tan difícil llevarlos a la realidad? Y allí trabajamos también con una metodología que vemos que se llama el QSP. Quiere, sabe y puede. Entonces, cuando queremos que la persona haga, la pregunta es, ¿quiere hacerlo? ¿Está motivada para hacerlo? ¿La empresa le puso tiene la persona los incentivos internos intrínsecos y la empresa puso los motivadores externos adecuados? Primero, si quiere. Si las personas no quieren hacer las cosas, van a tratar de boicotearlo, de no hacerlo o lo harán de mala gana. Lo segundo es si pueden hacerlo. Y allí hay un tema muy importante, y sobre todo en Paraguay, es si les damos o no facultamiento a las personas para hacer. Sobre todo esto pasa en empresas pymes, empresas medianas, donde el dueño o los dueños, la familia está muy presente en la gestión del día a día y todas las decisiones prácticamente pasan por una o dos cabezas. Entonces, las personas no tienen facultades para tomar las mínimas decisiones. Y eso a su vez alimenta la desmotivación, piensan menos, etc. Entonces, pueden hacerlo. Y por último, él quiere, sabe y si sabe hacerlo. Entonces, los capacitamos, lo entrenamos, sabemos realmente cuáles son los pequeños gestos, los pequeños elementos que hacen la diferencia. Entonces, cuando uno tiene identificado esos factores, que la gente quiera hacerlo, que sepa hacerlo y darle las facultades para hacerlo, ahí realmente uno agrega valor en el proceso. Por último, el futuro de la pandemia. Me pareció muy interesante esa mirada que nos planteaba en esas dos visiones, ¿no? El temor y la esperanza. ¿Entendí bien eso? Sí, correcto. Las personas en realidad nos movemos por esos dos factores, yendo o huyendo. Los factores del miedo es un gran motivador. Las personas van a trabajar, muchos, ojalá la mayoría fuera así, pero no lo es, van a trabajar por el estímulo y el placer que el trabajo les implica. Pero la mayoría van porque tienen miedo de no poder pagar las cuentas que les llegan a fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, mostrar, y eso es parte también del liderazgo en las empresas, que hay un día después. Y si bien hay una serie de temores muy ciertos, podemos prepararnos para apaciguar ese factor. Y es un tema que también vamos a estar conversando. Hay empresas que lamentablemente van a tener que achicarse. Fíjense, hay ciertos rubros que han estado muy golpeados. Compañías aéreas, agencias de turismo, hotelería. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esas personas hacer ese achique? ¿Cómo evitar el daño colateral? ¿Cómo poder colaborar para que esas personas se reciclen y se reinicien? Bueno, son temas que hay duros, pero hay un día después y hay que prepararse para él. Interesante lo del día después. Con esto me despido. ¿Cómo están las empresas en Paraguay? ¿Todavía en una etapa de crecimiento para ir madurando? Sí, Paraguay ha crecido mucho por dos grandes factores. Bueno, yo hace muchos años, casi 15 años que viajo permanente a Paraguay, y los últimos 5 he estado viviendo más en Paraguay que acá en Uruguay, y uno ve un crecimiento por 2 o 3 motivos. Primero, un sistema financiero y impositivo muy favorable al inversor y al emprendedor, sobre todo cuando uno lo compara con la región, con Argentina, Uruguay. El famoso 10-10-10 impositivo realmente facilita el hacer negocio. Segundo, una población muy joven, el 50% más de la población paraguaya son menores de 30 años, entonces ahí hay una pujanza. Y hay un verdadero espíritu emprendedor en la sociedad. En Paraguay uno ve que la gente quiere salir por sus propios medios.
Lo que sí hay que justamente fomentar más ¿no? La iniciativa, la capacidad ¿no? de resiliencia, de emprendedorismo, incluso dentro de las propias empresas, que las personas puedan tener más facultades para hacer y que puedan soltarle un poquito las amarras. Creo que hay que liberar un poco ese espíritu y esa creatividad que Paraguay y el paraguayo tiene. Don Guillermo Sicardi, muchísimas gracias. Ha sido un honor conversar con usted en este inicio de jornada. Invitamos de vuelta 5 y 6 de agosto a las 14 horas, repensando nuestros procesos de negocios, qué eliminar, qué automatizar, cómo agregamos valor. Con don Guillermo Sicardi, consultor internacional en gestión comercial y humana de empresas y servicios. Invitamos a la audiencia, si quieren conocer más detalles, pueden escribir un correo electrónico a next@next.com.py o publicidad@5dias.com.py. Hasta una próxima, don Guillermo Sicardi. Encantado, un placer y estamos en contacto. Muchísimas gracias a nuestra teleaudiencia. Les pedimos que se queden. Ya se llega la próxima nota con el compañero José Estigarribia y de nuestra parte a las 8 nos volvemos a encontrar aquí en Información y Análisis. Buenos días y buena suerte.